Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y traigo una palabra de parte de Dios. Pero primero vamos a orar, así que Señor, te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu cuidado, porque tú siempre estás con nosotros, porque tú lo prometiste, Señor, que aunque pasemos por sombra de valle y de muerte, Padre Celestial, tú nunca nos abandonarás, Padre Celestial, sino que tú siempre estarás con nosotros, dándonos fuerza, Padre de amor, de misericordia. Así que ayúdanos, Padre Celestial, a ser esforzados y valientes, Padre Celestial, que nunca nos rindamos, así como tú nunca te rendiste por amor a nosotros, que tampoco nosotros lo hagamos. Y que siempre estemos dispuestos a buscar y hacer tu voluntad y a negarnos a nosotros mismos por amor a ti, por amor a tu palabra, Señor. Que no solo te digamos Señor, Señor, sino más bien que te demostremos con nuestros hechos y con nuestras acciones que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Romanos 8:13 y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo, que dice así: vivir conforme la carne trae muerte, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Y este tema lleva como título, ¿qué es vivir conforme a la carne y qué consecuencia trae? Primeramente, debemos de saber que vivir conforme a la carne quiere decir que yo no quiero hacer la voluntad de Dios y que yo no creo en Dios, que no estoy dispuesto a sacrificarme por amor a Dios, sino que yo le voy a dar todos los gustos y todos los placeres que mi carne desea: fornicación, adulterio, mentira, no querer perdonar a mis enemigos, a mis hermanos. Esto es vivir conforme a la carne. No querer negarme a mí mismo. No querer negarme a no amar este mundo, los placeres de este mundo, la riqueza, la vanidad. Las personas que aman su carne son personas soberbias, vanidosas, que solamente piensan en las cosas de este mundo, solamente piensan en los placeres de la carne. Y nunca saben valorar, digamos, a Dios. No saben valorar ni siquiera a sí mismos, se saben valorar. ¿Por qué? Porque eso trae desgracia, eso trae muerte eterna. ¿Qué consecuencia trae vivir conforme a la carne? Muerte eterna, en otras palabras, separado de Dios para siempre. Y esas personas que mueren viviendo para agradar y complacer su carne, que no están dispuestos a negarse ni a hacer la voluntad de Dios, van a sufrir el castigo eterno en un lugar que para nada es agradable y que ya lamentablemente de allí no se puede salir. De allí no tenemos segunda opción de perdón, de que vamos a tener perdón. ¿Por qué? Porque ahí se acaba el tiempo de gracia de Dios. Y esta es la consecuencia que trae el no querer negarnos a nosotros mismos, el no querer negarnos a dejar de complacer nuestra carne, el no querer tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos todos los días de nuestra vida, así como hizo Jesucristo por amor a nosotros, el no querer cambiar nuestras malas acciones, nuestra mala actitud, nuestro egoísmo, porque nosotros amamos nuestra carne, amamos nuestro malo deseo a costa y el sufrimiento del otro. Porque esas personas que aman la carne, digamos, son personas que no piensan en los demás. Una persona que no piensa en Dios o no tiene temor de Dios, pocas veces piensa en los demás, pocas veces piensa en su hermano o en su prójimo. ¿Por qué? Porque cuando una persona ama su carne, viene a ser como un Judas y no le importa si tiene que traicionar, si tiene que mentir. Porque ¿qué hace una persona que, digamos, es infiel? Digamos, en el sentido de adulterio.
de ser infiel a su pareja, esto lo lleva a mentir y a la vez está traicionando a aquella persona que dice que ama y que no está dispuesta a ser sincera. ¿Por qué? Porque ama sus deseos carnales. Y a la vez está siendo injusto. Esto lo lleva a ser injusto con los demás. ¿Y qué dice el Señor? Como dice su palabra, los injustos no heredarán el reino de los cielos. O sea, el Señor no quiere una persona que no es justa, una persona que no está dispuesto a sacrificarse primeramente por amor a Dios y por amor al prójimo. Porque Dios nos llama a ser misericordioso como Él es misericordioso. No dice como Kevin es misericordioso, no. Dice, sea misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Ámense unos a los otros. Amen a sus enemigos, háganle el bien. Entonces, ¿qué consecuencia trae vivir conforme a la carne? Muerte eterna. O sea, separado de Dios para siempre. Así como nosotros no estamos dispuestos a vivir con una persona que no demuestra confianza, que no demuestra lealtad. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo, ama sus deseos carnales y no le importa si tiene que traicionar, mentir, engañar, robar, ser infiel. Eso mismo es lo que Dios nos quiere dejar dicho. Nosotros con una persona así la queremos lejos de nosotros. No la queremos cerca. ¿Por qué? Porque esa persona no le importa nuestro sentimiento, nuestro corazón. No le importa. Ahora, si mucho menos no le importa a Dios, aquel que estuvo dispuesto a negarse a sí mismo y a dar su vida por nosotros, mucho menos va a valorar nuestros sentimientos, nuestro corazón. Porque es alguien que no está dispuesto a negarse y a sacrificar sus deseos carnales. ¿Por qué? Porque vive conforme a la carne. Y está dispuesto, si tiene que morir, por satisfacer sus deseos carnales y alejar a la persona. ¿Por qué? Porque ama más su carne, las cosas materiales, ama más este mundo, los placeres momentáneos, solamente quiere vivir el rato complaciendo sus deseos carnales. Mucho menos no va a ser sincero y no va a ser fiel a nosotros, porque dice su palabra que el que no ama a su hermano que ha visto, mucho menos va a amar a Dios que no lo puede ver. Entonces, si nosotros decidimos vivir conforme al Espíritu, viviremos. Y aquí lo podemos ver como lo dice bien claro. Mas si por el Espíritu hacer morir la obra de la carne, viviré. Ahora, ¿qué es hacer morir la obra de la carne? Agradar a Dios, hacer su voluntad, estar dispuesto a negarme a mí mismo. Que si mi hermano me hace algo malo, yo le voy a pagar con un bien. Que tengo que perdonar a mis enemigos, amarlo. Esto es negarme a mí mismo. Dejar el adulterio, lo que Dios dice en su palabra que está malo, que nos lleva a ser injusto. El adulterio, la fornicación, el chisme, la mentira, el engaño, la traición. Amar este mundo, las cosas de este mundo. Eso es vivir conforme al Espíritu de Dios y hacer morir la obra de la carne, agradar a Dios. Pero a nosotros nos cuesta negarnos a nosotros mismos, pero decimos que amamos a Dios, decimos que amamos a nuestro prójimo, decimos que amamos a nuestras esposas, a nuestra familia, pero entonces estamos haciendo lo malo, no queremos perdonar. No queremos dejar de hablar mentira. No queremos dejar el adulterio. Entonces eso quiere decir que yo no amo a Dios. Con el simplemente hecho de decir que yo amo, que yo creo, y no vivo la palabra de Dios, cuando Él me dice que tengo que dejar el adulterio, la fornicación, la mentira, que tengo que perdonar a mis hermanos, que como dice el Señor, que el que no perdona a sus hermanos, Dios tampoco lo va a perdonar. Entonces el Señor quiere que nosotros vivamos conforme al Espíritu. ¿Por qué?
¿Por qué nos ama? ¿Por qué dio su vida? ¿Por qué quiere que nosotros seamos salvos y estemos con Él en su reino? Cuando usted ama a alguien, usted quiere estar cerca de esa persona. Usted se siente bien cerca de esa persona. Y por eso Jesucristo dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea sea salvo, mantenga vida eterna. Pero es aquel que decide demostrar que ama a Dios y decirle Señor, Señor, siendo obediente, haciendo lo que Él nos dice, negándonos a nosotros mismos, viviendo para agradar al Espíritu Santo de Dios. Y dice ahí en su palabra que los hijos de Dios son aquellos que viven conforme al Espíritu, que viven en obediencia, que están dispuestos a pagar el precio, que están dispuestos a cambiar y a sacrificarse por amor a Dios, así como Jesucristo lo hizo por cada uno de nosotros. Dios puede ver nuestro corazón y las intenciones con que nosotros decimos o hacemos las cosas. Y por eso Él dice, este pueblo de labios me honra, pero ¿y en su corazón? En otras palabras, Él quiere decir, yo veo que ustedes en su corazón aman más los placeres de la carne, aman más este mundo, y que Él lo puede ver. Y que Él lo ve y lo sabe todo. Entonces Él quiere que nosotros dejemos de engañarnos, porque Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Si vivimos para la carne, cosecharemos muerte eterna. Mas si vivimos para el Espíritu, cosecharemos salvación y vida eterna. Y las bendiciones de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y llenará todo vacío que el mundo no puede llenar, que ni los vicios, ni siquiera otro ser humano puede llenar en nuestra vida. Pero es cuando nosotros decidimos demostrar que somos hijos de Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones. Entonces podemos ver como dice en Juan capítulo 1 versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos aquellos que creen en Dios y que se lo demuestran con sus hechos, diciéndole Señor, Señor, pero con sus hechos, con sus acciones. No diciendo Señor, Señor de palabras solamente. No solo diciéndole al Señor, Señor, Señor de palabras, de nada nos sirve. Y dice claramente a todos los que le recibieron. ¿Qué es recibirle? Reconocer que Jesucristo vino a esta tierra y que dio su vida por nosotros, y que nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad, a negarnos a nosotros mismos y a creer, pero con nuestros hechos, apartándonos del mal, del pecado, de la desobediencia. ¿Por qué? Porque le amamos, y así como Él anhela estar con nosotros y lo demostró con sus hechos, Él quiere que también nosotros anhelemos estar con Él en su presencia. Pero Él quiere que nosotros estemos dispuestos a morir a la carne y vivir para el Espíritu Santo, viviendo en santidad, para poder tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por la puerta ancha en la ciudad. Así, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra de parte de Dios sea de bendición para cada uno de nosotros, y que estemos dispuestos a morir a la carne y a negarnos a nosotros mismos, así como Jesucristo estuvo dispuesto a demostrarlo, a demostrar que nosotros no somos cualquier cosa, a demostrar que nosotros somos una prioridad y no una opción para Él, y que está dispuesto a sacrificar su vida y hacer cualquier cosa por amor a nosotros. Así que muchas bendiciones y Dios le ama.